Los ejercicios de mediación se pueden desarrollar de muchas maneras. Entre ellos, para consolidar un perfil de mediación, hoy no estoy trabajando en segundas lenguas. De hecho, les voy a dar un poco de noción sobre qué es lo que vamos a hacer en este espacio en particular como práctica de mediación. Las prácticas de mediación tienen una relación que ya trasciende como esa construcción básica que existía en los salones de lengua. Es decir, yo decía, por ejemplo, voy a trabajar en primera lengua o voy a trabajar en segunda lengua. Entendiendo entonces que las relaciones que teníamos acá era mi primera lengua es el español, mi segunda lengua es el inglés, entonces yo determino si trabajo en L1 o trabajo en L2. Y de allí se desplegaron una cantidad de situaciones ideológicas de las cuales no vamos a abordar acá, pero que se pueden profundizar después. Vamos a hacer entonces una condición ya transversal, donde vamos a tener algo que se llama un lenguaje A y un lenguaje B. Un lenguaje A y un lenguaje B. Y lo que vamos a hacer en este espacio de hoy es posicionarnos justamente aquí. Esa transición de una primera lengua entre un lenguaje A y un lenguaje B. Esto es lo que teóricamente vamos a hacer. Bien, lo que teóricamente vamos a hacer. De ahí que vamos a empezar a diferenciar conceptos como la L1 y la LA, ¿sí? La L2 y la LA, la L1 y la LB, la L2 y la LB. ¿Sí? Puede considerarse de cierta manera las nuevas combinaciones que existen para entender cómo funciona el proceso de mediación. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio que se desarrolla de la siguiente manera. Nosotros tenemos una división muy amplia en nuestro campus UTP. Existen ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias de la educación, ciencias del lenguaje, ciencias ambientales, ciencias empresariales, las ingenierías, las ciencias agrarias y agroindustria, que de cierta manera van divididos por facultades en nuestro programa, en nuestra universidad. Nuestro objetivo para el trabajo de hoy será generar conciencia sobre la mediación como un recurso pedagógico en L1. Y recuerden, vamos a trabajar L1, lenguaje A, al lenguaje B. Y vamos a trabajar un campo que se llama estrategias de mediación, para la cual tendríamos 15 minutos de desarrollo. Siendo así, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar un constructo, un aspecto, o un tema, o una teoría, o una hipótesis, o un concepto, uno de esos elementos de nuestro campo particular, y se lo vamos a explicar al resto. ¿Sí? Es decir, si aquí estamos de ciencias ambientales, de física, por ahora estaba el profesor Rodolfo, ya no se encuentra, de medicina estaban, tenemos del campo de lenguas. Lo que vamos a hacer es explicarle a nuestros compañeros y colegas profesores de la universidad ese concepto, ese constructo, ese tema, esa teoría, esa hipótesis, esa variable a nuestros compañeros. Y obviamente, a modo de que ustedes entiendan el ejercicio y antes de comenzar, yo voy a hacer el ejemplo. Un tema que seguramente va a ser familiar para algunos de ustedes, pero no tengo conocimientos, y la profesora Carmen, el profesor César,
la profesora Melissa y otros tienen conocimiento. Así que lo que voy a hacer es, voy a hablar un poco de un concepto, les voy a explicar este concepto y ya ustedes tienen el modelo para desarrollar esa misma explicación. Haremos solo 1 o 2 explicaciones y de ahí desarrollamos un ejercicio de reflexión muy importante. Entonces, les voy a explicar un concepto, el cual he trabajado, que se llama la interlengua. Voy a trabajar el concepto de la interlengua y les voy a explicar cuál es el bagaje teórico de ese autor de nuestro campo de la lingüística aplicada, que se llama Larry Selinker, quien surgió o generó esta hipótesis de la interlengua. Lo que dice la hipótesis de la interlengua es algo que algunas personas consideran que es muy triste. Lo que dice la hipótesis es que ningún hablante de una segunda lengua podrá llegar al mismo nivel de un nativo. Así se esfuerce demasiado, jamás va a llegar a la competencia de un nativo. Pero ¿cómo así es que un C2 es un nativo? No. Un C2 son unas competencias particulares que incluso nativos no alcanzan. Quiere decir entonces que si hacemos nuevamente esa relación de una primera lengua y una segunda lengua, entonces hay que generar una relación entre la segunda lengua y un progreso o un desarrollo de esa segunda lengua. La hipótesis de la interlengua tenía antes, por un autor que se llama Nemser, una definición que era sistema aproximativo. O sea, uno va desarrollando una interlengua cada vez que estudia más la lengua, pero como se determina en los trabajos de Corder, de Nemser y de Selinker, uno nunca llega a un nivel nativo de inglés. Porque las lenguas tienen una condición particular y es que se fosilizan. Cuando las lenguas se fosilizan, significa que no avanzan más en competencia. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿será que mi español se fosilizó? ¿Será que yo puedo aprender más español? Y en mi segunda lengua, ¿será que mi inglés se fosilizó? Y se fosiliza porque yo ya no necesito más competencia para lo que hago. Con la competencia que tengo es suficiente y puedo trabajar, puedo vivir socialmente, puedo pedir servicios, bienes y no tengo ningún problema. Bajo esa condición, lo que dice Selinker entonces en la hipótesis de interlenguaje es que uno desarrolla diferentes interlenguas, como una interlengua 1, una interlengua 2, una interlengua 3 y una interlengua 4. Y lo que hacemos los profesores de lenguas es ir avanzando o ir acompañando a ese estudiante en sus desarrollos de interlenguas. Pero sabemos que nunca van a alcanzar a ser nativos, solo en su primera lengua. Esto que les acabo de hacer fue un ejemplo de una explicación de un tema, de un concepto. Todo, miren, todo absolutamente el escenario que acabo de presentar tiene una intención, la cual voy a mencionar en el ejercicio de reflexión. Por lo pronto, les voy a pedir el favor de que nos tomemos 15 minuticos y pensemos en algo, un constructo, un aspecto, un tema, una teoría, una hipótesis, un concepto de nuestro propio campo que logremos explicar a nuestros compañeros profes de la mejor manera posible. Y ya miraremos qué mediación hay allí. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. No entendí el ejercicio. Bien. ¿Y quién me habló allí? Carmen. Carmen. Carmen, mira, lo que vamos a hacer es que
Todos nosotros tenemos en nuestros campos un concepto que es difícil de explicar. Por ejemplo, la interlengua. Yo me demoré 125 páginas, si no 200, para explicar qué era interlengua, pero se los acabo de explicar a ustedes que no conocen ese campo. Lo que yo quiero es que Carmen nos explique un concepto de turismo a todos nosotros que no sabemos de turismo. Lo que yo quiero es que el profesor César nos explique un tema de física a todos nosotros que conocemos poquito de física. Y así progresivamente. Solamente vamos a hacer 1 o 2 ejemplos, ¿sí? Perfecto, gracias. Tomémonos este tiempo para mirar cómo con su repertorio de competencias docentes son capaces de explicarnos en nuestra misma lengua un concepto de su campo. Bien, ahí está el reloj corriendo, démonos el tiempo. Ese ejercicio de mediación, pónganme cuidado cómo lo vamos a hacer. Ese ejercicio de mediación lo vamos a hacer en L1, es decir, en nuestra lengua materna, que para el caso va a ser el español, ¿sí? Va a ser en L1, entre lenguaje A y lenguaje B. Bien, bien, bien. Tenemos un proceso en el cual vamos a utilizar la lengua materna para hacer mediación entre el lenguaje A y lenguaje B. Bien, y vamos a comenzar con el profesor César. No sé si la profesora Carmen pidió el turno o es una pregunta. Sí, pero después de que escuche al profe César, decido si lo hago o no. De acuerdo. Entonces, profesor César, por favor, ilústrenos con algún tema de física o no sé de qué campo nos va a hablar. Por favor, le pido algo así como un cierre de máximo 2 minutos. ¿Bien? Ok, listo. Bueno, perfecto. Me acaba de complicar un poco con esta nueva, pero bueno, vamos a ver, voy a intentarlo. Ok, entonces me gustaría compartirles un tema que me apasiona a mí, que es el tema de la teoría electromagnética. La teoría electromagnética fue propuesta hace más o menos unos 150 años, poco más de 150 años, por James Clerk Maxwell, y es uno de los campos más importantes de la física porque de ahí proviene gran parte de nuestra tecnología. Todo lo que nosotros podemos disfrutar hoy en día se debe a esas bases teóricas propuestas en esa fecha. El hecho de que nosotros podamos ver, de que podamos apreciar fenómenos como las auroras boreales y otro tipo de aplicaciones tecnológicas, que podamos tener un computador y que podamos comunicarnos por un celular, se debe a la implementación de estos campos electromagnéticos, de electromagnetic fields proposed by James Clerk Maxwell. Esta teoría es un poco compleja explicarla, se necesita bastante bagaje académico para poderla entender, pero digamos que en palabras simples se refiere a la interacción entre dos partículas, una partícula que es carga eléctrica y otra carga que es campo magnético. La forma en que estos dos interactúan entre sí es la que proporciona una gran cantidad de variantes y las que, sabiéndolas manipular, entender y manipular, podemos generar gran cantidad de aplicaciones. ¿Sí? Perfecto, profesor. Perfecto en el tiempo que era y nos ha dado un muy buen ejemplo que vamos a trabajar ahora. Muchas gracias, Carmen. ¿Pregunta o vamos con la presentación? Bueno, voy a hacer lo mismo que hizo el profe. De acuerdo. Cuando hablamos de turismo, siempre escuchamos palabras como turismo sostenible, turismo sustentable, turismo resiliente y turismo regenerativo. Y entonces uno dice, bueno, yo solo quiero hacer turismo, ¿cierto? Pero cuando trabajamos en turismo, tenemos que tener en cuenta que un turismo sostenible es el que satisface las necesidades de ese cliente actual o de ese turista, satisface las necesidades que tienen las regiones o comunidades anfitrionas, respetando y previendo que las futuras generaciones puedan disfrutar
uno podría decir, de la misma manera que disfrutamos nosotros de la naturaleza y de todo lo que incluye el turismo. Y se preguntan, ¿y entonces sustentable por qué? Bueno, sustentable porque debe guardar un equilibrio entre lo que tiene que ver con los intereses económicos, los intereses socioculturales y sobre todo los intereses de la misma naturaleza que es considerada un ser vivo. ¿Y por qué resiliente? Porque el turismo resiliente debería generar en las comunidades anfitrionas esa capacidad de autorregenerarse, y eso implica en que en algún momento podrá decir no hacemos turismo y nos vamos a, digamos que, a ser resilientes y regenerarnos, y entonces ahí pasa a un turismo regenerativo, que es esa capacidad de decir que el equilibrio tiene que ir más allá de lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, y tiene que guardar, digamos que, un equilibrio entre entender cómo autorregularse, cómo renunciar a para tener tal cosa, pero todo enfocado a la ecología, al respeto por el otro, incluyendo la naturaleza. Profesora, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hoy abordamos 3 conceptos. La interlengua, desde el campo de la lingüística aplicada, más la psicolingüística. Abordamos el concepto de la teoría electromagnética y abordamos el concepto del turismo sostenible y regenerativo. Nelson, ¿alguna pregunta o es para hacer por el tema del tiempo? No, tranquilo. Perfecto. Listo, qué pena. Me voy a saltar ahí su participación para poder llegar al tema de la reflexión pedagógica que tenemos que hacer. Bien. Entonces, a partir de estas experiencias, quisiera yo recordarles un poco la línea de procedimientos y la línea de aspectos que se utilizaron, tanto de mi parte, explicándoles qué es interlengua, del profesor César explicando la teoría electromagnética y de la profesora Carmen sobre turismo sostenible y regenerativo. En el caso mío, partí dando un ejemplo de utilizar una especie de tablero que por medio de unos grafemas y unas flechas hacía una relación de unos términos. Allí les mencioné mi experiencia, le mencioné algunos autores, les dije cómo se llamaba y finalmente como una forma de conectarlos de carácter narrativo, donde les dije lo triste es que uno nunca logra ser un nativo. Y de allí empezó a desarrollarse un poco. En el caso de la teoría electromagnética, la forma de segmentación del profesor fue presentar una historia donde nos genera una orientación a quiénes fueron los personajes, James Clerk Maxwell, y de allí hace una relación con nuestro tiempo y nuestras experiencias. Debido a eso podemos usar nuestra tecnología, debido a eso podemos ver auroras boreales o conocemos qué son o cómo se da el fenómeno de las auroras boreales. Y llega a un punto en el cual dice el profesor César, pero esto es muy complejo y voy a intentar con unas palabras simples. Y dice carga eléctrica, campo magnético. ¿Sí? Para resumirles a todos ustedes profesores y a todos los que están viendo, no sé si son profesores de lenguas o de qué otros campos, lo que significa la teoría electromagnética. Diferente a esto, la profesora Carmen utilizó el concepto de activación de la esquemata, es decir, utiliza un repertorio en el cual dice, cuando hablamos de turismo, se nos ocurren, y ahí todas las personas que escuchamos empezamos a buscar en nuestro bagaje qué es lo que sabemos de turismo, que la profesora nos dice que cuando hablamos de turismo. Y hace un giro lingüístico que dice, pero es, después dice, pero es, y presenta una definición. Además de eso, utiliza unas estrategias muy características como las preguntas retóricas para dar su discurso. Dice, entonces, ¿sustentable por qué? Y se responde ella sola, pues porque, pam, pam.
Entonces, ¿por qué resiliente? Pues porque Los dos profesores, nosotros tres, utilizamos el 55% de la comunicación visual, es decir, movimos nuestras manos, utilizamos gestos, prendimos la cámara. Utilizamos mucha modulación lingüística, subimos, bajamos el tono, que ese fue el 38%, y utilizamos nuestro conocimiento del 7% del repertorio lingüístico del español, pero lo bajamos a un nivel en el cual, como el profesor César dijo, voy a decirlo en palabras simples. Todos tres hicimos mediación, sino que nunca la habíamos teorizado. Quisiera entonces, a partir de esto, hacer un ejercicio de reflexión pedagógica de cómo fue ese ejercicio de mediación en lengua 1 entre el lenguaje A y lenguaje B. Y les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué instrumento se utilizó para mediar? Comienzo diciéndoles, yo utilicé un tablero, es el elemento más común que utilizan los profesores para mediar un aprendizaje. Yo cojo un tablero, un marcador y empiezo a escribir. Y con eso expliqué Interlengua. ¿Qué instrumento utilizaron los otros profes? Solo la voz, pero no sabíamos que podíamos hacer lo otro, lo siento. No solo la voz, sino todas las condiciones comunicativas que utilizaste y que mencioné ahora, ¿cierto? ¿Algún otro recurso? ¿Vio a alguien que se utilizó otro instrumento? Ok. O sea, alguien utiliza presentaciones de slides, alguien toma apuntes, bueno, es una condición particular. Vamos entonces a mencionar que se utilizaron características y recursos lingüísticos, de los cuales les mencioné activación de esquemata, orientación histórica, preguntas retóricas, secuenciación o progresión temática. Todas esas estrategias las utilizaron los profes para enseñarles a ustedes qué significa la teoría electromagnética y el turismo sostenible y regenerativo. Y ahora, ¿qué características y recursos no verbales se utilizaron? ¿Cuáles captaron ustedes? ¿Alguien captó alguna característica y recurso no verbal? Sí, definitivamente prendieron la cámara. Definitivamente el lenguaje corporal más focalizado en los gestos, y en la forma de enfatizar hace que nosotros, como estudiantes de momento, logremos conectar con lo que están diciendo los profesores. Bajo esas consideraciones, lo que ustedes acabaron de presenciar es un ejercicio consciente de mediación. Los ejercicios de mediación normalmente no se enseñaban en los procesos de formación de docentes. Creería menos a aquellos que tienen unas disciplinas exactas donde lo que hacen es, el término que utilizan es dictar clase, ¿no? Cuando uno media una sesión de clase, que esto es muy común en los profesores de inglés, que no tienen el recurso del 7% y utilizan todo el resto y llevan flashcards y llevan anuncios y llevan canciones y actúan y se mueven y mueven la voz y están con los estudiantes de todas las maneras posibles, pues es porque esos profesores de lenguas tienen unas capacidades y han sido formados en una de esas necesidades fuertes que se llama la mediación. Cross-linguistic, yo no sé si Sebas me puede ayudar a través de lo lingüístico porque no es definitivamente mediación interlingüística. De los procesos más comunes en la educación superior, cuando se hace mediación, es el proceso de utilizar un libro. La gran mayoría de docentes utilizan un texto. Y lo que hacen con ese texto es que ese texto se lo presentan a sus estudiantes
que están leyendo ese texto en lengua 1, un texto en español. Pero lo que hacen los profesores de allí es que les dicen a los estudiantes, ¿leyeron? ¿Sí leyeron? Ok. Sí, profe, pero es que yo no entendí. Y ya lo que hace el profesor es que utiliza lo que vamos a conocer, el lenguaje A, que es un lenguaje más o menos en términos de registros, ya le explico, y un lenguaje B. Eso quiere decir que como nos presentó el profesor César, lo que dice en el libro está en un lenguaje tan técnico y en un registro tan académico, que lo que hacen los profesores es transformar ese registro académico que hay en el libro y lo bajan a un registro coloquial, el cual el estudiante pueda entender. Es decir, en nuestra lengua desarrollamos constantemente procedimientos de mediación. Ahora, ¿cómo se hace para desarrollar procesos de mediación cuando hay una segunda lengua? Porque yo puedo hacer en L2 unos procesos de mediación entre lenguaje A y lenguaje B. Y eso significa que cuando eso se teoriza o cuando eso se vuelve muy importante, pues aparece un marco que acompaña al marco común europeo y que normalmente no se ha comenzado a difundir, pero va a empezar a comenzarse a difundir todas las estrategias que existen, de las cuales hoy solo utilizamos unas pocas. Dentro del marco de las estrategias de mediación, utilizamos una que es una estrategia para explicar nuevos conceptos. Y de esa utilizamos la primera, que es Breaking Down Complicated Information, que es lograr transformar el registro y pasar de ese lenguaje A, que es toda la teoría del electromagnética, al lenguaje B, que es un lenguaje coloquial que todos nosotros, que no somos físicos, logramos entender. Pero también logramos hacer una adaptación del lenguaje, de la lengua más bien, en la cual tenemos ya las competencias para desarrollar un proceso en el cual toda la gente me entienda a pesar de su bagaje o sus condiciones. Pero vienen muchos más, estrategias para simplificar un texto, ¿sí? Procesos de comunicación mediada, conceptos de mediación, procedimientos de mediación de textos, y todos esos se dividen en actividades y estrategias de mediación, las cuales van a ser una parte del proceso del curso. Finalmente, este concepto de que el docente de lenguas es un facilitador se está quedando un poco atrás. El docente de lenguas es un mediador de procesos comunicativos, no un traductor, un mediador de procesos comunicativos, que es capaz de transformar un mensaje que es complejo para que mi estudiante lo asuma y lo transformo de una manera a un lenguaje B que se pueda llegar. Si notan entonces que esto no se trata de traducción, si notan entonces que no es solo saber inglés, si notan entonces que no es tener la competencia o suficiencia lingüística para desarrollar una clase de inglés, sino que vienen unas competencias divididas en 8 dimensiones y unos elementos de mediación que tienen que ser parte del repertorio de docentes de educación superior si quieren desarrollar un proceso bilingüe. Con eso en mente, y por último, los invito a que se inscriban al curso Academic Skills Way Stage 2, que será el proceso de pilotaje con los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, para que conozcan un poco más de aspectos de mediación, de competencias de enseñanza, todas desde el Consejo Europeo y unas adaptaciones que hemos hecho, y obviamente desarrollar competencias lingüísticas que más o menos, como se trabajó con el profesor Sebastián la semana pasada, tienen que ver con algunas temáticas gramaticales que se van a hacer conscientes y van a ser mediadas para todos ustedes.